Vamos a empezar a ver el capítulo 26 de la 10ª edición del libro, el que es sobre corrientes y resistencias. Es un tema muy interesante. Ya estamos a punto de terminar el semestre, ¿verdad? Solo queda esto y ver circuitos de corriente directa. De hecho, el tema de la otra semana está muy relacionado con este tema en particular. La corriente eléctrica se puede entender de la siguiente forma. Imagínense que ustedes tienen un material conductor. Entonces, un conductor puede ser un objeto metálico, ¿verdad? Que está compuesto por varios átomos, ¿verdad? Entonces, voy a dibujar con color rojo los núcleos de los átomos en este conductor. Si el conductor es sólido, entonces es razonable suponer que los núcleos atómicos no van a mover, sino que van a estar siempre en la misma posición. Pero los electrones pueden saltar de un núcleo al otro. Eso es, ¿verdad? Lo que define o lo que distingue a un material conductor de uno que no es conductor. Un material no conductor es aquel donde los electrones no pueden saltar libremente de un átomo a otro. Mientras que un conductor es aquel donde los electrones sí lo hacen. ¿Ok? Y no todos, ¿verdad? O sea, generalmente en un conductor solamente los electrones que se encuentran en la capa de valencia más externa son capaces de saltar de un átomo a otro. Pero bueno, esos detalles son, ¿verdad? Tienen que ver más con la composición química del material y no vamos a detallar eso más de lo necesario. Los electrones hacen esto cuando el conductor se conecta a una fuente de potencial, por ejemplo, una batería. Entonces, esto representa una batería eléctrica con un potencial V que tiene un terminal positivo y tiene un terminal negativo. Cuando una batería se conecta a un circuito de esta forma, entonces sale inmediatamente una corriente eléctrica. La corriente eléctrica siempre sale por la terminal positiva de la batería. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Bueno, una corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor por unidad de tiempo. Entonces, de esa forma, la corriente eléctrica se representa en una ecuación de la siguiente forma. Para empezar, la corriente eléctrica se representa con la letra I mayúscula, porque históricamente a la corriente se le llamó antes la intensidad eléctrica, pero bueno, hoy en día ese nombre no se utiliza comúnmente. Entonces, la corriente es igual a la carga que pasa a través de un conductor durante un tiempo determinado. O sea, es igual a carga entre tiempo. Uno podría decir que la corriente instantánea es de hecho igual a la derivada de la corriente de la carga que pasa con respecto al tiempo, ¿verdad? En algunos casos la corriente depende del tiempo y entonces lo más conveniente es calcularla a través de una derivada. A través de una derivada, ¿verdad? Ahora, la corriente siempre se define como el flujo de partículas positivas, lo cual es un problema, porque en un material conductor común y corriente, como el cobre, como la plata, el aluminio, ¿verdad? Y otros, las partículas que se mueven no son positivas, son los electrones. Entonces, eso quiere decir que en un conductor como en este, la corriente eléctrica
de hecho, circula en la dirección opuesta al movimiento real de los electrones. Entonces, la corriente siempre sale por el polo positivo y se regresa y vuelve a entrar a la batería por el polo negativo. Esto es un desafortunado accidente histórico, ¿verdad? Porque históricamente, ¿verdad? En el siglo XVIII a alguien se le ocurrió decir que los electrones eran negativos. Bueno, en realidad los electrones no, se le ocurrió arbitrariamente asignarle a ciertos objetos una carga negativa y a otros una carga positiva, ¿verdad? Y al arrastrar esa convención de signos arbitraria, eventualmente se llegó a la conclusión de que los electrones tenían que ser negativos y los protones positivos. Ahora, eso es un problema porque las partículas que se mueven en un circuito no son los protones, son los electrones, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón en el siglo XVIII se les hubiera ocurrido decir que los electrones eran más bien los positivos, esto no estaría pasando, ¿verdad? Si los electrones fueran llamados partículas positivas arbitrariamente, entonces los electrones serían positivos y se moverían hacia la misma dirección de la corriente. Pero estamos, ¿verdad? Estamos atascados, digamos, con una convención que desafortunadamente no corresponde, digamos, a la idea intuitiva de la corriente. Cuando hablamos de corriente, entonces, la corriente siempre apunta en la dirección opuesta a la de los electrones. En otros casos, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un plasma es una mezcla de iones a altas temperaturas. Si en ese plasma ustedes tienen partículas iónicas positivas y se están moviendo, entonces la corriente eléctrica en ese caso sí apuntaría hacia la misma dirección que la de las partículas, ¿verdad? Pero eso es porque las que se estarían moviendo no son electrones, sino que son iones positivos o cationes. Entonces, sea como sea, cuando la corriente se debe al movimiento de electrones, que es lo que sucede normalmente en un circuito eléctrico, decimos que la corriente apunta siempre hacia la dirección opuesta del movimiento de los electrones. Ahora, la corriente se mide entonces en unidades de Coulomb entre segundo, ¿verdad? Porque la corriente es igual, tiene unidades de carga sobre tiempo. Pero bueno, a esta unidad se le llama ampere. Y ampere se escribe con mayúscula porque es un nombre propio. En algunos lugares le dicen el amperio, pero eso no es correcto porque al ser un nombre propio no está bien traducirlo. Entonces, un ampere es igual a un coulomb entre segundo. De hecho, tal vez ustedes lo recuerden del semestre pasado, la unidad del sí, que es considerada como fundamental, no es el coulomb, es el ampere. Porque la corriente eléctrica es más fácil de medir experimentalmente que la carga, a pesar de que conceptualmente es más fácil imaginarse la carga que la corriente. Pero bueno, la corriente se puede medir y se mide en amperes. Es igual a un coulomb entre segundo. ¿Ok? Ahora vamos a ver una cantidad que se llama la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre es básicamente la velocidad a la que se deberían mover los electrones en un conductor para producir una carga eléctrica, una corriente eléctrica de determinada velocidad.
determinada magnitud. Digamos que tenemos un electrón, tenemos varios electrones en este conductor y se están moviendo hacia esta dirección. Por lo tanto, hay una corriente eléctrica, pero la corriente eléctrica apunta hacia el otro lado, o sea, apunta hacia acá. Uno lo que hace es que agarra un pedazo muy pequeño del conductor, o sea, un pedazo delgado, ¿verdad? Y dice, ok, este pedazo de conductor tiene un ancho delta X. Y dice que en el conductor hay N electrones por metro cúbico. O sea, N correspondería a la densidad de electrones en el material. Si el conductor tuviera un área lateral, un área transversal A, digamos que esta área mide A, ¿verdad? Entonces, la carga eléctrica que existe dentro de este pedazo de conductor es igual a N por el volumen por la carga de un electrón, ¿verdad? O sea, es la densidad por el volumen por la carga de un solo electrón. Y el volumen es igual al área por el ancho delta X por la carga del electrón. Entonces, cuando ustedes calculan la corriente eléctrica, la corriente es igual a la carga dividida entre el tiempo que tarda el flujo de electrones en atravesar cierta porción del conductor. Esto sería igual a N por A por la carga del electrón por el ancho delta X entre delta T. Y a esta fracción se le conoce como la velocidad de arrastre, VD. Esto es igual a N por el área, por la carga, por VD. VD es la velocidad de arrastre de los electrones. Se mide en metros entre segundos. O sea, es la velocidad que deberían tener los electrones. O la velocidad promedio, porque realmente no todos se mueven a la misma velocidad, pero uno puede sacar un promedio para el conductor. Vamos a hacer un ejemplo. La densidad del cobre es de 8.92 gramos entre centímetro cúbico. Calcule la velocidad de arrastre de los electrones en un cable de cobre con un área transversal de 5 por 10, bueno, 5 por 10 a la menos, como 5 centímetros cuadrados, 5 centímetros cuadrados, y transportando una corriente de 20 amperes. Suponga que cada átomo de cobre aporta
un electrón libre. Vamos a decir que cada átomo de cobre transporta un electrón que se puede convertir en corriente eléctrica. Entonces, teníamos que la intensidad de corriente, la corriente es igual al número de electrones por unidad de volumen por la carga de un solo electrón por el área transversal por la velocidad de arrastre. Pues la velocidad de arrastre es igual a la corriente entre n por la carga del electrón por el área, ¿verdad? De estas cantidades que están acá, la única que no tenemos certeza de valor todavía es la densidad de electrones. Sabemos que la corriente es igual a 20 amperes. Sabemos que la carga del electrón en el valor absoluto, veamos, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. El área, les digo que es de 5 centímetros cuadrados. Hay que convertirla a metros cuadrados. Un metro es igual a 100 centímetros. Entonces esto es igual a 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, la cuestión sería determinar cuál es la densidad de electrones del material. Vamos a utilizar para eso también la masa molar del cobre. La masa molar del cobre, M mayúscula, igual a 63.5 gramos entre mol. Entonces, ¿cómo relaciono la densidad? Vamos a ver, la densidad, Rho, es igual a 8.92 gramos entre centímetro cúbico. Vamos a calcular aquí el número de átomos por centímetro cúbico. N se calcula entonces como la densidad dividido entre la masa molar. Si ustedes dividen la densidad entre la masa molar, les va a quedar una cantidad que tiene mol entre centímetro cúbico, ¿verdad? Y luego eso lo dividimos a su vez entre el número de Avogadro. El número de Avogadro es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos o partículas entre mol. De hecho, el número de Avogadro va bien. Esto es igual a 8.92 gramos entre centímetro cúbico dividido entre 63.5 gramos entre mol por 6.02 por 10 a la 23 átomos entre mol. Entonces ustedes aquí pueden ver que ustedes cancelan gramos, cancelan moles también, ¿verdad? Y la cantidad que les queda tiene unidades entonces de átomos en centímetro cúbico. Vamos a ver, eso sería igual a, bueno,
8.92 por 6.02 por 10 a la 23 entre 63.5. Eso es igual a 8.46 por 10 a la 22 átomos entre centímetro cúbico. Vamos a convertir esto a átomos entre metro cúbico. Entonces, N es igual a 8.46 por 10 a la 22 átomos entre centímetro cúbico por 100 centímetros es un metro a la 3. Y esto es igual a 8.46 por 10 a la 16 átomos entre metro cúbico. Y por lo tanto también es igual a 8.46 por 10 a la 6, a la 16, perdón, electrones entre metro cúbico. Porque suponemos que cada átomo dentro del material aporta a un electrón de conducción. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos estos datos, ¿verdad? Procedemos a calcular la velocidad de arrastre. VD es igual a I dividido entre N por la carga de electrón por el área. Entonces, la corriente era de 20 amperes. La densidad de electrones era 8.46 por 10 a la 16 electrones entre metro cúbico. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el área transversal era de 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cuánto da? $2.96 por 10 a la 6 metros entre segundos. Voy. Profesor, disculpe, en el cálculo de N, Ajá. ¿por qué era que elevado a exponente 16? No, esperen. No. Cometí un error. Aquí es más bien a la 28, ¿verdad? Ahora sí, a la 28. Muchas gracias. Entonces aquí es a la 28. Y esto entonces es por 10 a la menos 6 metros entre segundo. Ahí está. 2.96 por 10 a la menos 6 metros entre segundo. Generalmente los electrones en un circuito se mueven muy lento, ¿verdad? O sea, vean que esa velocidad anda por ahí ¿cómo es? De los micrómetros entre segundo, ¿verdad? Pero bueno, un electrón que se someta a una corriente más alta puede perfectamente ir más rápido, ¿verdad? Todo depende del valor de la corriente. Entonces, hasta el momento hemos visto lo que es una corriente. O sea, una corriente eléctrica es el flujo de electrones o de partículas cargadas en un material. Pero no hemos visto todavía cómo es que se relaciona el potencial eléctrico de una batería con la corriente eléctrica que circula a través de ese material. De hecho, explicar a nivel fundamental por qué aparece la corriente en un conductor en presencia de un potencial puede ser bastante complicado. De hecho,
eso va a depender de un sinfín de propiedades químicas de cada conductor, ¿verdad? Y no es la idea, digamos, hacer una explicación detallada de ese proceso. Entonces, vamos a ver rápidamente un principio o una ley llamada la ley de Ohm. Ok. La ley de Ohm dice lo siguiente. En primer lugar, vamos a definir lo que es la densidad de corriente. Cuando tenemos un material conductor, ya sea que sea forma cilíndrica, ¿verdad? Cualquier otra figura, entonces ese conductor, cuando transporta una corriente I, y además tiene un área transversal A, entonces definimos la densidad de corriente J como la corriente eléctrica sobre la unidad de área, ¿ok? Recuerden que cuando uno habla de densidades, la densidad puede ser volumétrica, superficial o lineal, ¿verdad? Pero en el caso de la densidad de corriente siempre se toma como superficial. Que la densidad de corriente siempre es corriente entre área. Entonces la densidad de corriente se mide en amperes entre metro cuadrado, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que hay que decir sobre la densidad de corriente y la corriente es lo siguiente. La corriente eléctrica I se toma como una cantidad escalar. O sea, irónicamente, ¿verdad? Cuando uno se imagina una corriente eléctrica, uno se imagina siempre que la corriente tiene una dirección, ¿verdad? O sea, la dirección en la que se mueven los electrones o las partículas cargadas. Sin embargo, a nivel conceptual, matemático, trataremos a la corriente como una cantidad escalar, es una cantidad que solo es magnitud y que no tiene dirección. Pero la densidad de corriente se toma como un vector cuya dirección es perpendicular al área transversal del material. Entonces, en este caso, si el vector que es perpendicular al área es este de acá, entonces esta va a ser la dirección de la densidad de corriente, J vector, ¿ok? Otra razón por la cual uno se da cuenta que J es vector, bueno, es que si vamos a ver, si J es igual a la corriente entre el área y la corriente era igual a N por la carga del electrón, por el área, por la velocidad de arrastre entre el área, entonces esto es igual a N por la carga del electrón por la velocidad de arrastre. Pues también podemos decir que la dirección de la densidad de corriente es la misma que la de la velocidad de arrastre. Entonces, lo que dice la ley de Ohm en sí mismo es lo siguiente. Suponga que un campo eléctrico E atraviesa un conductor debido a la aplicación de una diferencia de potencial. Entonces,
vamos a suponer lo siguiente. Nosotros tenemos un material conductor cilíndrico y entonces este material conductor cilíndrico se va a conectar a los terminales de una batería. O sea, decir que este va a ser el polo positivo y este va a ser el polo negativo, ¿ok? Entonces, cuando uno conecta un conductor a una batería como esta, automáticamente aparece en el conductor un campo eléctrico que apunta hacia esta dirección. O sea, el campo eléctrico podríamos decir que sale de la terminal positiva y apunta hacia la terminal negativa, ¿verdad? Como si fueran el campo eléctrico de una partícula puntual. Y por lo tanto, los electrones que viven en este conductor, ¿verdad? Van a experimentar una velocidad de arrastre que los va a empujar hacia el otro lado. Porque como son partículas negativas, entonces su movimiento es en la dirección opuesta al del campo eléctrico, ¿verdad? Pero, a su vez, ¿verdad? La dirección de la densidad de corriente es opuesta a la dirección de los electrones. Entonces, la densidad de corriente va hacia la derecha. O sea, la densidad de corriente y el campo eléctrico apuntan los dos hacia la derecha. Ahora, uno podría suponer que entre más intenso sea el campo eléctrico, entonces mayor va a ser la fuerza con la que los electrones van a mover, por lo tanto va a ser mayor la aceleración, va a ser mayor la velocidad y por lo tanto también va a ser mayor la densidad de corriente. O sea, eso quiere decir que de alguna forma, entre mayor sea el campo eléctrico, mayor va a ser la densidad de corriente. Entonces, lo que dice la ley de Ohm es lo siguiente. La ley de Ohm dice que la densidad de corriente va a ser igual, la densidad de corriente va a ser igual a una constante sigma por el campo eléctrico. Como ambos son vectores, entonces la dirección de la densidad de corriente va a ser la misma que la del campo eléctrico. La cantidad sigma se denomina la conductividad. Entonces, la ley de Ohm no es realmente una ley fundamental de la naturaleza. O sea, eso quiere decir que no siempre va a pasar que para un material la intensidad del campo eléctrico va a ser directamente proporcional a la densidad de corriente. Por ejemplo, tenemos materiales que son aislantes, ¿verdad? Donde sin importar qué tan intenso sea el campo eléctrico, la corriente nunca se va a mover, ¿verdad? Sin embargo, para la mayoría de conductores, o sea, para la mayoría de objetos metálicos, la ley de Ohm parece que se cumple para un margen muy grande de temperaturas y de presiones. Eso sí, ¿verdad? Si la temperatura por alguna razón crece demasiado alta, entonces el material se puede fundir, se puede derretir y entonces deja de cumplir con la ley de Ohm, ¿verdad? O se puede quemar, o sea, o puede sufrir alguna transformación química irreversible que no le permita seguir cumpliendo con la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es una ley empírica, o sea, se formula o se plantea porque se observa que sucede en muchos casos, ¿verdad? Pero también se ha observado que en ciertas condiciones la ley de Ohm deja de servir. Entonces, la ley de Ohm solamente es útil y es válida en el intervalo de condiciones en la cual se define que es útil y es válida, ¿verdad? Generalmente para conductores que se encuentran a temperatura ambiente,
a una presión atmosférica normal, ¿verdad? La ley de Ohm se cumple bastante bien. Y la conductividad es una cantidad cuyo valor depende de la composición química del conductor y depende también de la forma que tenga el conductor, ya sea que sea un cilindro o que sea de cualquier otra forma geométrica. El valor de la conductividad se explica entonces a partir de las propiedades químicas del material y no vamos a profundizar más en eso, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden, digamos, tabular las conductividades para diferentes conductores, diferentes muestras de conductores. Ahora bien, la ley de Ohm tradicionalmente no se conoce a partir de esta fórmula, sino que se conoce a partir de la corriente eléctrica y a partir del potencial eléctrico. Entonces, vamos a plantear la ley de Ohm en la forma en que es más conocida. Vamos a suponer que este conductor tiene un largo L, ¿verdad? Entonces, si el conductor tiene un largo L y está sometido a un campo eléctrico E, entonces el conductor va a estar sometido a una diferencia de potencial que es igual a la magnitud del campo eléctrico por el largo L del conductor. Entonces, si yo agarro la ley de Ohm y la escribo en forma escalar, o sea, la magnitud de J es igual a sigma por la magnitud de E, entonces hago los siguientes cambios. Recuerdo que la magnitud de J es igual a la corriente eléctrica dividida entre el área. Entonces, la corriente dividida entre el área es igual a sigma por el potencial eléctrico dividido entre L. Y yo puedo despejar a partir de acá el potencial delta V. El potencial delta V va a ser igual a L dividido entre A entre sigma por la corriente I. Entonces, eso quiere decir que el potencial eléctrico es directamente proporcional a la corriente eléctrica. Ahora, esta cantidad que está acá, L entre A entre sigma, se conoce como la resistencia eléctrica R. Entonces, la ley de Ohm tradicionalmente se formula de esta forma. El potencial eléctrico va a ser igual a la corriente por la resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica R es una medida de lo fácil, digamos, de lo fácil que es transportar la corriente por un conductor. Cuando la resistencia eléctrica es muy grande, entonces el conductor va a dejar pasar una cantidad de corriente muy pequeña para un potencial eléctrico dado. En cambio, cuando la resistencia es pequeña, la corriente eléctrica va a ser grande, ¿verdad? En ese sentido, los materiales que son buenos conductores son materiales que tienen una resistencia muy baja. Mientras que los materiales que son malos conductores o que son prácticamente materiales aislantes, son materiales en los cuales la resistencia es muy grande. Ahora vamos a explicar un poco más acerca de las propiedades de la resistencia. La resistencia tiene unidades de
potencial entre corriente. ¿Okay? O sea, si ustedes tienen que el potencial eléctrico es igual a la corriente por la resistencia, entonces la resistencia es igual al potencial entre la corriente. R se mide en volt entre ampere, ¿verdad? Volt entre ampere. Volt porque el potencial se mide en volts y ampere porque la corriente eléctrica se mide en amperes. Pero a esta unidad de medida se le llama el ohm. El ohm se escribe OHM y se representa con la letra griega omega mayúscula, que es esta de acá, es igual a un volt entre ampere. O sea, un ohm es igual a un volt entre ampere. Quizá uno de los mayores problemas de esta sección es que al introducir tantas unidades de medida nueva, ¿verdad? Tal vez uno pierde la perspectiva de lo que significan, ¿verdad? O sea, es fácil imaginarse qué es un kilogramo, qué es un segundo, qué es un metro, pero ya es más complicado imaginarse qué es un ampere, qué es un volt y qué es un ohm, ¿verdad? Sin embargo, este tema, o sea, este tema no es complicado, de hecho es muy sencillo porque las fórmulas son muy sencillas. Hayamos dicho también que la resistencia, a partir de esta definición, es igual a el largo del material entre el área entre la conductividad. Vamos a definir una nueva cantidad llamada la resistividad. ¿Ok? La resistividad. La resistividad se representa con la letra Rho del alfabeto griego. La resistividad es, por definición, igual al inverso de la conductividad, o sea, es 1 entre sigma. Por lo tanto, si la resistencia eléctrica es igual a L entre el área entre sigma, también es igual a L entre el área por la resistividad. ¿Por qué me interesa conocer o definir la resistividad? Bueno, vamos a ver. La resistencia es igual a la resistividad por el largo entre el área. Conocer la resistividad es útil porque la resistividad es una propiedad intensiva de los materiales. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que ustedes pueden medir y pueden definir la resistividad del cobre, del aluminio, del hierro. O sea, ustedes pueden asignarle a cada material una resistividad, pero no pueden asignarle una resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia depende de la resistividad, pero también depende del área y el largo de la muestra. O sea, ustedes no pueden, por ejemplo, hablarme acerca de la resistencia del cobre, por ejemplo, porque para poder definir la resistencia se necesita conocer también el tamaño de la muestra de cobre. O sea, no basta con saber que está hecha de cobre, también se ocupa saber la forma, el tamaño de la muestra de cobre. Pero en cambio, ustedes sí pueden hablar acerca de la resistividad del cobre, porque la resistividad es una cantidad intensiva. En ese caso, la resistencia es una cantidad extensiva, o sea, es extensiva porque depende de la cantidad de muestra y de la forma que tiene. ¿De acuerdo? Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?
Por mí todo bien, profe. Ok, ok. Vamos a ver un ejemplo. Una muestra de cobre se conecta a una batería de 10 volts. La muestra tiene un largo de 10 centímetros y un área transversal de 2 centímetros cuadrados. Determine la corriente eléctrica que pasa a través de ella. Y para eso también les voy a decir cuál es la resistividad del cobre. La resistividad del cobre es la siguiente. Entonces, como la resistividad es una propiedad intensiva, yo la puedo buscar. La resistividad del cobre, ρCu, es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Es fácil demostrar que la resistividad va a tener siempre unidades de ohm por metro. Entonces, el primer paso va a ser calcular la resistencia eléctrica. Calculamos la resistencia eléctrica. Para calcular la resistencia eléctrica, utilizo la fórmula que dice R es igual a ρ por L entre A, donde L es igual a 10 centímetros, o sea, es igual a 0.1 metros y el área es de 2 centímetros cuadrados. Vean que generalmente el área es muy pequeña. 2 centímetros cuadrados, cuando los convierto a metros cuadrados, un metro es igual a 100 centímetros al cuadrado, es igual a 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, la resistencia es igual a ρ, que es 1.78 por 10 a la menos 8 ohms por metro, por el largo, que es 0.1 metros, dividido entre el área, que es de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si ustedes se fijan, en este procedimiento yo estoy cancelando metro y metro con metro cuadrado y me queda solo el ohm, ¿verdad? Que es la unidad medida para la resistencia. Entonces, la resistencia de esta muestra va a ser igual a... Vamos a ver, ¿cuánto da? 8.9 por 10 a la menos 6 ohms. O sea, es una resistencia muy, muy pequeña. 8.9 por 10 a la menos 6 ohms. Y ahora usamos la ley de Ohm para calcular la corriente. La ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial dividida entre la resistencia. Y la diferencia de potencial era 10 volts. Entonces, esto es igual a 10 volts
entre 8.9 por 10 a la menos 6 ohm. Quizás sea un poco difícil mantener la perspectiva, pero cuando ustedes dividen volt entre ohm, eso tiene que dar amperes. 10 entre 8.9 por 10 a la menos 6 es igual a 1.1 por 10 a la 6 amperes. Y esa va a ser entonces la corriente que circula por ese conductor. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Está claro, profe. ¿Ok? Ahora, la resistencia y la resistividad dependen en algunos casos de la temperatura. Pueden variar la temperatura. La resistencia y resistividad pueden variar con la temperatura. Y lo hacen de la misma forma en que se estudia la expansión de los sólidos a temperaturas distintas. En general, la resistividad se puede poner como una función de la temperatura. Es igual a ρ sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Entonces, ρ sub 0 sería igual a la resistividad a temperatura T sub 0. Mientras que alfa se conoce como el coeficiente de temperatura de resistividad. O sea, es un nombre, ¿verdad? Un poco largo. Pero lo que mide realmente es de qué manera es que cambia la resistividad con la temperatura. El coeficiente alfa tiene unidades de grado Celsius, 1 entre grados Celsius, ¿verdad? Kelvin a la menos 1, o Kelvin a la menos 1. De la misma forma, también se puede poner una ecuación semejante para la resistencia. La resistencia en función de la temperatura es igual a R sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Donde de hecho este alfa es el mismo alfa de acá. O sea, no cambia, digamos, fue muy parecido el alfa para la resistividad que de la resistencia. Ahí en el libro viene una tabla con algunos valores importantes del coeficiente alfa. Vamos a ver unos ejemplos, nada más.
ejemplo, a temperatura igual a 20 grados, la resistividad del cobre es la que hemos visto anteriormente. O sea, la resistividad del cobre, Rho sub 0, Rho sub 0 sería igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. En ese caso, T sub 0 sería igual a 20 grados Celsius. Entonces yo les puedo preguntar, determine la resistividad del cobre a 100 grados Celsius. Sabiendo que el coeficiente de temperatura de resistividad del cobre es el siguiente que voy a escribir. Pues para el cobre, alfa es igual a 3.9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Vean que este valor ustedes lo buscan en el capítulo 26. No cometan el error de pensar que el coeficiente de temperatura de densidad es igual al coeficiente de expansión térmica. No, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tal vez la fórmula para estudiar los fenómenos es parecida, sin embargo, son valores diferentes, incluso para el mismo material, ¿verdad? Porque un coeficiente lo que mide es qué tanto se expande, mientras que el otro lo que mide es qué tanto cambia la resistividad. Son conceptos diferentes. Entonces, la temperatura T serían 100 grados Celsius. Entonces, Rho en función de temperatura es igual a Rho sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Entonces, la resistividad cuando la temperatura es igual a 100 grados Celsius es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro por 1 más 3.9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1 por 100 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Y entonces, la resistividad cuando la temperatura es igual a 100 grados Celsius sería igual a 2.23 por 10 a la menos 8 ohm por metro. O sea, es mayor, ¿verdad? Eso quiere decir que la resistividad y la resistencia generalmente tienden a crecer o aumentar con la temperatura. Ahora, si el cambio de temperatura es minúsculo, o sea, si es muy pequeño, eso quiere decir que la resistividad puede sufrir un cambio que también sea muy pequeño. Entonces, para ese tipo de problemas, casi siempre es una buena idea asegurarse de calcular con la mayor cantidad posible de decimales, ¿verdad? Para que no se les vaya un error por ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Ahora, finalmente vamos a ver la potencia eléctrica. Okay.
Vean que antes hablábamos del potencial eléctrico, o sea, el potencial termina con P, ¿verdad? Termina con L, mientras que la potencia no. Entonces, la potencia en física se define como la tasa con la cual un objeto disipa energía en función del tiempo, ¿verdad? En física 1 ustedes conocieron la potencia como, como el trabajo, que hay que aplicar un objeto en cierto tiempo para producir trabajo, ¿verdad? La potencia se mide en watts, o sea, se mide en joule entre segundos. En el caso de una resistencia o de un resistor, lo que uno quiere hacer es que el material resistivo, ¿verdad?, transporte una corriente eléctrica a través de una diferencia de potencial delta V. Entonces, la energía sería igual a la carga eléctrica que se transporta por el potencial al que se somete la resistencia. Por lo tanto, la potencia es igual a la derivada con respecto al tiempo de U y es igual a la derivada con respecto al tiempo de la carga por la diferencia de potencial. Generalmente se asume que la diferencia de potencial es constante. Entonces sale la integral y es igual a la diferencia de potencial por la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Y esto es igual a la corriente eléctrica. Entonces, la potencia es igual a la corriente por la diferencia de potencial, ¿verdad? Ojo, mucho cuidado. Hay que distinguir esta fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que dice es que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Son distintas. Pero generalmente, entonces, lo que la potencia quiere decir, ¿verdad? O lo que quiere representar es la cantidad de energía disipada por una resistencia por unidad de tiempo. Generalmente, las resistencias son utilizadas como elementos en un circuito que transforman la corriente eléctrica en calor. Por ejemplo, en una ducha, cuando ustedes calientan el agua, ¿verdad? Lo que está pasando es que el agua pasa a través de un objeto que se calienta debido a una corriente. O sea, el agua se calienta por una resistencia, ¿verdad? También son famosas las resistencias para cocinar, para hacer carne asada, ¿verdad? Para calentar carbón. Incluso las máquinas de calefacción. Aquí en Costa Rica no es común ver eso, pero en otros países sí. Una máquina de calefacción es una máquina que produce calor dentro de un ambiente, ¿verdad? Una habitación, mediante una resistencia que se calienta por una corriente eléctrica. La potencia, hay de hecho 3 maneras de calcularla. La primera forma es mediante la definición. Decimos que potencia es igual a corriente por diferencia de potencial. La segunda forma es haciéndolo sin la corriente. ¿Okay? Recuerden que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, la corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Por lo tanto, la potencia es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia por la diferencia de potencial. O sea, es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido entre la resistencia. Esta fórmula puede ser útil
cuando ustedes no conocen todavía el valor de la corriente eléctrica, pero sí conocen la diferencia de potencial y conocen la resistencia. Y la tercera forma es sin la diferencia de potencial. Muy fácil. La potencia es igual a la corriente por la diferencia de potencial. Pero la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Eso quiere decir que la potencia es igual a la diferencia, pero es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Ok? Entonces tenemos tres fórmulas diferentes para calcular la potencia. Todas son igualmente válidas, pero su utilidad va a depender del contexto, ¿verdad? O sea, depende de cuáles son los datos que tenemos y no tenemos. Por ejemplo, damos un ejemplo cortito de esto. Vamos a ver. ¿Cuánta energía disipa una resistencia de 10 ohms durante 5 segundos si transporta una corriente de 2 amperes y está sometida a un potencial de 15 volts? Si lo pregunta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que usar simultáneamente dos fórmulas diferentes, ¿verdad? Por un lado, ustedes saben que la potencia es igual a la energía disipada por unidad de tiempo, ¿verdad? Pero por otro lado, también sabemos que la potencia es igual a la corriente por el potencial. No, mentira. Esto que escribí es incongruente. Escribo otra vez, ejemplo. ¿Cuánta energía disipa una resistencia de 10 ohms durante 5 segundos si transporta una corriente de 2 amperes? Ahí está. Ahora, en este problema no les estoy dando la diferencia de potencial. Se puede calcular, pero no hace falta. Uno también puede decir que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Y por lo tanto, esto quiere decir que la energía por unidad de tiempo es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Es decir, la energía es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces, la energía sería igual a 2 amperes al cuadrado por la resistencia de 10 ohms por el tiempo de 5 segundos. Eso es igual a 200 joules. Solamente para calcular los datos que faltaban, ¿verdad? Calculemos también la potencia. Entonces, la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. O sea, es igual
a 2 amperes al cuadrado por 10 ohms. Entonces igual a 40 watts, porque el watt es la unidad medida para la potencia. Mientras que el potencial se puede calcular como la corriente por la resistencia. 2 amperes por 10 ohms es igual a 20 volts. Estas fórmulas se parecen, pero no son iguales porque la fórmula para la potencia depende de la corriente al cuadrado y no únicamente de la corriente. Por otro lado, ven que si yo hubiera calculado la potencia como la corriente por el potencial, esto hubiera sido igual a 2 amperes por 20 volts. Eso es igual a 40 watts. Entonces, me hubiera dado lo mismo calcularlo de esta forma que de esta forma. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien, profe? Ok, bueno, dejémoslo hasta acá. Ya vimos toda la materia de este capítulo. La otra semana vemos ejemplos. La otra semana no, el jueves vemos ejemplos. ¿De acuerdo? Ok, gracias por la clase, profe. Bien, gracias. Ahora, más tarde, Gracias. los demás correos que me han enviado con